Sigue con nosotros Remberto Pichardo y ahora vamos a hablar del denunciante clave en el caso Jet Set, Gregory Adames. Vimos unas declaraciones que dio su abogado al comunicador Hansel García. En él le preguntaba a Hansel García que si estaba siendo presionado Gregory Adames, porque Gregory Adames decía que lo habían amenazado y que inclusive denunciaba, recordemos en aquel corte de él, ¿no? Que se hizo viral de que cualquier cosa que le pasara, pues hacía responsable a la familia Espaillat, a los hermanos Espaillat, de lo que le pasara con su vida y de la forma en que él saliera afectado, ¿no? Cualquier lesioncita, incluso desvivirlo. Entonces te preguntamos, Remberto, el abogado nos llamó mucho la atención antes de caer contigo, Remberto, que parecía estar medio asustado, como atemorizado, diciendo, bueno, eso es lo que él, así él se siente. Yo no puedo afirmar eso. Yo no puedo afirmar eso. Escúchale, siendo de un abogado, ¿no? A su defendido, a su empoderado, que se manifieste de esa manera, Remberto, nos llamó mucho la atención. ¿Debe sentirse verdaderamente intimidado Gregory Adames? Claro. ¿Por qué? Claro. ¿Pero por qué? El gobierno dominicano no ha dado a conocer quiénes son los accionistas de RCC Media, que es el centro de poder de Antonio Espaillat o el que gerentea a Antonio Espaillat. Y es un consorcio multimillonario de emisoras, o sea que cuarto hay de más. Hay influencia demostrada porque Luis Abinader fue para allá a inaugurar la remodelación de la cabina. Ustedes deberían de remodelar, a ver si Luis viene para acá. ¿Por qué no remodelan aquí? A ver si Luis viene, porque es verdad. Porque si es una de las funciones presidenciales remodelar, presentarse en las remodelaciones de cabina, pues yo exhorto a todos aquellos que tienen, ¿verdad?, que bregan ready, tienen cabina, que las remodelen. Y no es porque nosotros somos críticos, porque en esa emisora hay periodistas críticos del gobierno. Y sin embargo, él va a su inauguración. Claro, de su pana Antonio Espaillat y del dueño real de RCC Media. Según Guillermo Gómez, lo hemos dicho aquí, las acciones eran el 70% de las acciones de la compañía RCC Media, y no ha sido desmentido Guillermo Gómez hasta ahora. En una publicación de Facebook que la pueden buscar, el dueño del 70% de esas acciones era Juan Vicini, que se la vendió a Frank Rainieri, bueno, al omnipresente Frank Rainieri, porque está en toda, ¿verdad? Entonces, hablando de ese nivel de poderío económico, influencia a nivel de funcionario público, porque Frank es funcionario público también, en el Consejo Nacional de Competitividad, el más alto órgano del gobierno de la República Dominicana, y el que le vendió las acciones también es miembro, según el decreto 389-17, que fue Juan Vicini, debería de preocuparse. Gregory debería preocuparse. Claro, no es con Antonio Espaillat sí. Claro que sí, por Dios. Claro que tiene que preocuparse, pero ¿qué tú no has visto que se haga aquí? Lo primero es que, ¿qué pasó con él? Le pusieron a Antonio y a la hermana una medida económica de presentación periódica y una fianza de 50 millones de pesos por contrato. El que ve dice 50 millones de pesos. Que los 50 millones de pesos no llegan a $1 millón, son 2 cheles para él. Pero lo que la gente no sabe es que cuando tú sacas un contrato de fianza, tú pagas 1% de la suma. O sea, ¿cuánto va a pagar eso viene siendo como 5 millones de pesos. O 2,5 millones, porque desde un 5 a un 10%. Sí, exactamente. De un 5 a un 10 estamos hablando de 2.55 milloncitos de pesos que no llegan a $100,000. Y que son reembolsables, ¿no? Claro. Sí, lo dejan, sí. Pero es que tú... pero el gobierno y su justicia están cuidándole los bolsillos bien. Pero déjame explicarte algo. Wow. Porque uno, hasta que no lo ve la gente, comérselo, no cree que se lo van a comer. El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado per se prácticamente por miembros de las oficinas de abogados de Frank Rainieri y del mismo Juan Vicini. De nuevo. Napoleón Esteban Lavatier estaba ahí.
En la escogencia de Jenny Berenice como Sí, procuradora, sí. sí, estaba ahí. Ok. Napoleón Esteve Lavandier es socio y tú puedes buscar la publicación de Yayo San Lobatón y de Simon Freumena de Staff Legal. Así decimos. Ok, ¿eso qué tiene que ver con Ranieri? Ellos son abogados de Frank Rainieri. Que a la sazón, el abogado de Frank Rainieri, Simon Freumena, es el presidente del Fideicomiso Pro Desarrollo Pro Pedernales, Cabo Rojo. Ese es Entonces, vamos a ver. Luis Abinader. Luis Abinader es miembro del Consejo Nacional de Competitividad conjuntamente con Frank Rainieri de nuevo. ¿Verdad que sí? Claro, claro. Ok. Luis Henry Molina es de la oficina de abogados Pellerano y Herrera. Todo el mundo dice, no, que le hizo la campaña a Danilo. No, Danilo se puede, Danilo se puede morir 10 veces. Y Luis Henry Molina no está en la Suprema por Danilo. Está en la Suprema porque él es abogado de Pellerano y Herrera, cuyos clientes son parte de la persona que está en el Consejo Nacional de Competitividad. Pero él estaba a su vez en la oficina Pellerano y Herrera con el mismo Simón Freumena, el mismo Eduardo San Lobatón, el mismo Andrés Lugo Riz, Juana Barceló, y por ahí pasó hasta Leonel Melo, que es el abogado de los Vicini, socio del Grupo Inicia ahora, presidente de Eje Jaina. O sea que estamos hablando siempre del mismo grupo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Juana Barceló, que fue la presidenta de Barrick, Pueblo Viejo, y que recientemente renunció. Sí, porque es que Juana cree que renunciando se nos va a olvidar a nosotros que hay una solicitud de información pendiente de cuánto oro fue que sacaron de aquí desde la concesión hasta la fecha. Y a diferencia del gobierno, nosotros somos eternos, somos el pueblo dominicano. Así que no importa dónde Juana se meta. Al momento de exigirle, se le va a exigir. Vamos a seguir con el perfil de las personas que eligieron a Jenny Berenice como procuradora. Sí, es el mismo grupo. Y tú dirás, pero ahí había gente de... Ahí estaba Omarchito. Omar Fernández. ¿Verdad que sí? Ajá. Ok. Donde tenga vetada la solicitud de investigación presentada en el 2013 por el déficit fiscal del 2012 en contra de todos los funcionarios públicos que manejaron el presupuesto nacional. ¿Tú sabes quién es que firma el presupuesto, verdad? ¿Quién? ¿Quién es que envía el proyecto de ley del presupuesto? Presidente. ¿Y quién es el presidente? En ese entonces era Omar Fernández. ¿Y él es el papá de quién? De Omar Fernández. ¿Y él estaba ahí? Sí, él votó por Jenny. No digo yo que vote por Jenny. Jenny le tiene la querella engavetada, la solicitud de investigación engavetada. A su papá. ¿Qué digo Jenny? ¿Entiendes? Berenice. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Y el otro de dónde era? ¿Cuál? Se supone que hay dos que no son del mismo partido. Todavía Crespo. Sí. No, pero todavía Crespo también es de la Fuerza del bueno, Pueblo. sí, es que estaban... O sea que imagínate tú. Ya. Eso iban a decir que sí, aunque fuera Mickey Mouse el Nancy procurador. Salcedo. Ah, pero esa es jueza de la Suprema. Ella tiene a Luis Henry Molina al lado. Luis Henry estaba ahí. Claro. Claro. Presidente de la Suprema. Ya te lo dije. tú ves lo que te estoy diciendo. Ricardo de los Santos. Presidente del Senado. Pero el PRMista, ¿eh? Remedita, sí. Que se dice que Ricardo de los Santos, disculpe que vuelva ahí, pero es que todos son lo mismo, como bien dice Ramberto muchas veces. Es igual. Se dice que Ricardo de los Santos tiene sus camiones trabajando para Barrick, de la provincia que él representa, y que medioambientalmente la está llevando a la mierda, disculpe el inglés. Sí. Pero te estoy diciendo que a Luis Abinader yo le pregunté y he presentado la solicitud varias veces que cuánto oro habían sacado de aquí y no contesta. Pero eso no es lo único que él no contesta. Nada de lo que tú le preguntes en cuanto a los cuartos del pueblo dominicano lo contesta. Y Yo no sé cómo él todavía está ahí. Y dime hay otro, el presidente del Tribunal Constitucional. Él es socio de Yayo y de Simón, publicado. Napoleón Esteve Lavandier está en el Tribunal Constitucional porque es socio de Yayo y Simón. Y Yayo y Simón son los abogados de Frank Rainieri, de la competencia que es Abraham Hasuri, de los Vicini, del grupito entero. Diablo. Tú tienes ese grupo, te controla la justicia. Oye, de milagro le pusieron la garantía económica. ¿Tú sabes por qué se la pusieron? Para que nosotros no prendamos en fuego el Palacio de Justicia, el Dios. pueblo dominicano. Mi madre. Por Simple. eso tenían dos meses y 4 días sin hacer nada. Pero mi hijo, a él lo empezaron a procesar por la presión de nosotros. ¿En qué tú crees que se gastan los cuartos de nosotros? Los cuartos de nosotros se gastan en los negocios privados de ellos, en la inversión en las áreas. Hay que construir más. Claro, hay que construir más porque ¿quiénes son los constructores?
Los Vicini, Consejo Nacional de Competitividad. Manuelito Estrella, Consejo Nacional de Competitividad. BMO, que Vicini Macarrulla Oyer, Consejo Nacional de Competitividad. Dos de ellos, porque Lisandro, en su calidad de ministro, era miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Y es el mismo grupito. El primo de los Rizek, el constructor, y Samir y Héctor Rizek están en el Consejo Nacional de Competitividad. Ve a ver quiénes son los que están haciendo las ciudades judiciales de Santo Domingo Oeste y Este. Una la está haciendo Manuelito Estrella, el otro la está haciendo el primo de los Rizek. Entonces, es obvio que necesitamos más obra. Tú no ves el desastre del tren metropolitano, la porquería de obra esa que cuesta 3.200 millones de dólares, que no la han podido pasar porque le hemos jodido la licitación y le seguimos cayendo atrás. Todavía está Fran Rainieri publicando que dice Macron que financia el 85% de la obra. O porque la haga en Francia. Que se la aprete a Francia o que se la aprete a los españoles, que se está quemando España por el lío de aquí, ¿eh? Yo vi un video. Está feo para la foto, Pedro Sánchez. Eso se armó de aquí. Yo di 2 entrevistas de lo que se hacía aquí, ese grupo de españolitos. Estamos hablando de Felipe González, estamos hablando de Bono. Ahora son dominicanos y no son españoles, perdóname. Ahorita viene el actual presidente y se nacionaliza también, porque es verdad. Porque es el único que falta. Pero es lo que te estoy diciendo. Todo el esquema estatal está controlado por ese grupo. Los que están en las posiciones son los abogados de ese grupo. Pero tú quieres ver el esquema. Leonel Melo, que también es de Pellerano y Herrera. Leonel Melo es el abogado de los Vicini. ¿Qué hacen los Vicini? Muy inteligente de su parte. Si este es el que nos arregla los esquemas legalmente a nosotros, si él recibe beneficio directo y le duele su dinero, él no va a cuidar a nosotros. Entonces, ¿qué hacen? Lo vuelven accionista. Entonces, si él lo hace mal, él se perjudica. Si él lo hace bien, él gana dinero conjuntamente con ellos. Es muy hábil porque él recibe su pago y si lo acepta en acciones, él va a velar por el buen funcionamiento del esquema que él arme. Bueno, pues de la misma manera que ellos arman ese esquema y ponen el abogado, pues este grupo de la misma manera armó el esquema y puso su abogado. Así de simple. Luis Henry Molina era abogado de Pellerano y Herrera, ahora es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porque esto lo volvieron una gran corporación. No fue que ellos se integraron al Estado. Ellos hicieron desaparecer el Estado. Así de simple, lo desaparecieron. Tú no tienes un poder judicial. Tú no tienes una procuraduría. Tú no tienes nada. Lo que ellos quieran. Sí, bueno, y la escuela de la judicatura, ahí está metido hasta el tuétano. Pero él duró, también tiene sus él duró 11 años. Él duró 11 años formando los jueces. Eso es igual que la procuraduría. Tú no ves que no mueven ningún fiscal de eso. Y tú ves que cuando está el Ministerio Público ahí y ven al otro de la defensa, de empresario poderoso, no pasa nada. No, nada. Al contrario, muchos de esos defensores se ufanan de decir, no, ellos me dicen profesor. Sí, pero profesor, usted está equivocado. Pero es que eso no tiene. Así le dicen. Es que eso no se resuelve así, mira. Profesor, ya eso está resuelto. No, eso es el show. Eso está hecho. Eso es el show. Eso es el espectáculo que te ponen a ti de 10 horas este discutiendo esto, 10 horas este discutiendo lo otro, y este dijo esto, y este dijo lo otro. Pero prueba de maña aquí siempre. Pero si es empresa, pero te lo sacan del expediente en la cara. ¿Cuántos constructores sacó? Yo le sacó a Lisandro Macarrulla Sino, el del expediente. Lo puso para poder trancar a los otros, pero no lo procesó nunca. En la cara de todo el mundo, la franca. A Rafael Rufino Mazote de Remix Sotilla, la sacó a todos los constructores, lo sacó, que fueron los que recibieron 6.121 millones de pesos por la construcción de la cárcel, que tuvimos que pagar 3 veces para que ahora la vayan a entregar. Y la segunda adenda, la tercera adenda que se dio fue Miriam que la firmó. Y la pusieron en el expediente Medusa como el grupo de adenda que había dado Jean Alain, la metieron ahí y yo puse la página en una publicación mía. Que tenemos que hacer un programa para que tú veas lo que hay en esa acusación. Ay, sí. Dice que fue Domicén que le pagó a Jean Alain. Eso hay que hacer. Domicén le pagó suma millonaria. Dice la acusación, Medusa. Yo hice un programa con la parte. ¿Quiénes son Domicén? Domicén es una compañía que está compuesta por Lisandro Macarrulla, los Oyer, que son los mismos del grupo BMO, Vicini, Macarrulla, Oyer. Un grupo italiano
que es apellido Calaicoa, si mal no recuerdo. Y los Vicini, como te dije, el grupo inicia. Entonces, si la compañía le pagó suma millonaria a Jean Alain, ¿quién fue que le pagó? Todos ellos. Tú sabes que yo pienso que Jean ¿A quién Alain, metieron en el expediente? yo pienso que Jean Alain, con lo de las parras, él pensó Que no le iba a pasar no nada. le iba a pasar nada. Sí, así Pero mismo fue. cualquiera. Dije, no, yo no, tranquilo. Así mismo Aquí fue. yo estoy bendecido. Por Sí. cualquiera. Y lo entregaron. Con macarrulla ahí en el medio cualquiera. Y lo entregaron. Pero tuvieron que soltarlo. Yo digo tuvieron que soltarlo porque a mí me dicen, no sé si es cierto, Ujú. que acuérdate que acusaron a Jean Alain de tener el Pegasus. ¿Verdad? De tener el Pegasus. Sí, uno de los que tenía el Uno Pegaso. lo tenía el Pegasus. Porque aquí todo el mundo tiene el Pegaso. Y dicen que al final del día, espérate, es que él tiene cosas. Mm. Hay que mandarlo para su casa. Eso me dijeron. Yo no sé si es cierto. No. Él tiene cosas en el Pegasus. No, mira. Ya está bueno. No, mira. Pero aguantó mucho entonces. No, mira. Me dijeron eso. Jean Alain se quedó calladito Ujú. porque se dio cuenta que ese grupo lo soltó en banda. Tú tienes que coger una por el equipo. Porque es que la acusación lo dice, Domicen, compañía a la cual él, siendo procurador, asistía, le pagó suma millonaria. Imagínate que tú eres Juan Vicini y tú estás entrando por la puerta de Domicen y tú ves a Jean Alain sentado ahí, ya siendo procurador, y tú le dices, oye, Jean, ¿y qué tú buscas aquí? Es lo lógico. Cualquiera, el mismo Lisandro Macarrullo, ¿y qué tú buscas aquí? Pero Lisandro Macarrulla no le dijo nada y la Procuraduría puso en un documento que presentó ante un tribunal que los pagos lo hacía Domicen. ¿Y cómo se hacen los cheques de una compañía? Pues eso no es una cuenta personal. Eso no es de que tú agarres y dices que mira, espérate, pásame mi chequera y le haces un cheque o le haces una transferencia de tu teléfono. Para tú mover los cuartos de una compañía, tiene que ser la persona facultada por la asamblea frente al banco para mover los cuartos de esa compañía. ¿Quién era esa persona? En la última lectura o publicación de Domicen, que fue cuando ellos ampliaron la planta de cemento, etcétera, y que aumentaron a que sé yo cuántas toneladas, era Oller el presidente de Domicen, no era Lisandro Macarrulla. Entonces, ¿quién es el presidente en el momento en que dice la Procuraduría General de la República que le hicieron un pago millonario a Jean Alain? Porque era uno de ellos. O era un Vicini, o era un Oller, o era un Calaicoa, que no creo porque ellos son extranjeros y están en Italia, o era un Macarrulla. ¿Cuál era de todito? Porque lo dice, la compañía fue que le pagó, no fue una persona física. Y esa gente no la tocaron, la sacaron. Ni siquiera lo citaron. Entonces, tú te sorprendes de que un allegado a ese grupo, y estamos hablando en base a la publicación no desmentida hasta la fecha de Guillermo Gómez, de que Fran Rainier es el dueño del 70% de eso y de todos los trámites que se hicieron ahí, que quien se encargaba era Antonio Payá, que le pusieran una fianza de 50 milloncitos. Tú te sorprendes de que no lo trancaran. Tú te sorprendes de que duraran 2 meses antes de bregarlo. Y hay otra cosa que hay que corregir. Gregory es un testigo. Pero Gregory no es el testigo estrella. Te voy a explicar por qué. ¿Y por qué? Gregory aportó evidencia digital. Entonces tendríamos que decir que el teléfono de Gregory es el testigo estrella. Ya. Y eso es un aparato. Y eso, tú tienes el comprobante de la compañía telefónica de a nombre de quién se encuentra la línea telefónica, lo que te valida la propiedad del teléfono. Tú tienes el informe del DICAT, que hay muchísimos informes de DICAT en la medida de coerción, que validan la extracción de data del teléfono. Y tú tienes la data per se como prueba que se vale a sí misma. Pues tú tienes una captura de pantalla del número de WhatsApp de él, que la valida el DICAT diciendo, mire, don Antonio, este techo se va a caer, para ponerte un ejemplo. Y que el tigre diga, no me jodas más con esa vaina, que se caiga y punto, para ponerte un ejemplo. Tú no necesitas, Gregory, para validar esa prueba, porque ya la cadena de custodia y el mismo perito del DICAT te la validó. Tú no necesitas, Gregory. Entonces, ¿quién es el testigo estrella? Él o su teléfono, o la extracción de data de su teléfono, o la data resultante de la extracción de su teléfono. Es la data. Y la data está en poder del Ministerio Público. Mal sitio donde está en poder de, Una pregunta, ¿por qué los mensajes fueron intercambiados entre Espaillat y él?
Ajá. Entonces se supone que no esa solo data, él, hay otra persona también. esa data está en el celular de Espaillat. Claro, el que no fueron a buscar nunca, lo dijimos aquí, ellos tenían que ir a buscar en el celular de para allá. Pero no se ha anunciado No de se que le el encanta, celular no está de se le Espaillat, encanta, no, no están se, haciendo no, peritaje ni nada de eso. no, claro que no, porque es que esto no estaba diseñado para que el cayero estaba diseñado para durar 2 o 3 meses, que dijeron que iba a durar el informe, y que todo el mundo agarrara y desesperado le firmara cualquier tipo de compensación. Y ellos decían, no, ya nosotros llegamos a acuerdo con la parte, el Ministerio Público decía, en virtud del principio de, Jenny, en virtud del principio de oportunidad, y visto que ya las familias han sido resarcidas en su mayoría, el Ministerio Público va a prescindir de las persecuciones. Pero no sucedió eso porque nosotros le dañamos el esquema. Quien está consciente de eso, se lo dañado. Entonces, hay que compensar la vaina, hay que decir que se está procesando, pero hay que ponerlo cómodo. ¿Cómo lo ponen cómodo? Con una fianza de 50 millones, porque al que le sobra cuarto, 50 millones de pesos, que no es ni siquiera $1 millón, No, y ¿verdad? la jueza declarando el caso complejo, pero están en su casa. Claro, ¿tú sabes para qué es Ni eso? prisión domiciliaria. Pero tú sabes para qué es eso. ¿Para qué? Para tirarse un año ahí, para que la gente se desespere y trance. Ujú. Y Porque armar narrativas. porque que si tú le metes una medida de Y armar coerción, narrativas a lo que hablemos del tema. si tú le metes una medida de coerción privativa de libertad, tú tienes semanas para presentar la acusación. Si no es privativa de libertad, tú tienes alrededor de 3 meses para presentar la acusación. Oye, pero ellos duraron 2 meses para entrevistarlo. Pero si tú lo pones complejo, tú tienes un año para hacerlo. ¿Ya entiendes? Ay, Dios. ¿Entiendes la técnica? Entonces ahora el tigre está ahí, aporta sus 2.5 millones de pesos, se va para su casa muy tranquilo y ponemos a sudar a esa víctima que no tienen ese dinero a ver si transamos por chile. No, Pero- y el arma mediática funcionando. Pero mira, yo, De él, el arma mediática de él, de todos sus medios. a mí me encanta que tú hayas dado esta aclaración, Renberto, de por qué Gregory sí debe estar preocupado. Claro. Y has desnudado por qué debe estar preocupado y quiénes son los que verdaderamente operan. Pero sigo preocupado por él porque va a ser un sacrificado. Va a ser sacrificado. Mira. Y yo creo que eso debe quedar clarísimo. Mira. Yo simpatizo con él y me da, cónchole, me da muchísima pena porque yo me veo en él ahora mismo. Te voy a poner, a mí me llama una gente y me dice, mira, yo te estoy llamando porque yo creo que me van a matar. Digo yo, ajá. Sí. ¿Quién te va a matar, fulano? Bueno, pues mira, yo entiendo que la vida es el bien más preciado que tiene el ser humano. Hay sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el momento en que eso valía algo, que no es ahora ya, que dicen que cuando se trata de la protección de un bien, como la vida, por ejemplo, o el hogar, o etcétera, etcétera, que el hecho de que tú llegues hasta el punto de difamar a una persona es excusable. Lo que significa que tú te puedes equivocar. Sí. Yo te aconsejo que tú cojas tu teléfono, grabe un video y diga, fulano de tal me quiere matar. Y lo suba a las redes ahora mismo donde tú estás. Tú me mandas eso arriba y le damos para allá hasta donde tú quieras. Y ya. Porque, ¿qué es lo peor que puede pasar tratándose de una vida humana? Que tú te equivoques y esa persona se sienta difamado. Pero ¿y si no nos equivocamos? ¿Cuál es el precio a pagar? La muerte de ese ser humano. Claro. Entonces tú evalúas y tú dices, no, por eso arriesgo yo un proceso judicial hasta una cárcel para que no lo maten, porque su vida es irrecuperable. Hay una justificación moral. Moral, legal y de todas las formas que tú la quieras poner, y constitucional. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Gregory debió agarrar y poner a rodar todo eso que él tenía en ese teléfono a nosotros para empezar las redes. Claro que sí. Yo soy empleado de tal, yo soy fulano de tal, usted me puede revisar en la TSS, yo soy el empleado de Antonio Payá. Este es mi número de teléfono, lo pueden comprobar también. Y yo voy a compartir con ustedes la captura de los mensajes que yo tuve con Antonio Payá la noche del deceso de todas esas personas. O sea, que reaccionó tarde él. Claro, porque es que la manera de protegerse. Ahora está en mano él del Ministerio Público, ¿qué es de ellos? Te digo. Por eso ese abogado Es está tan que los asustado. abogados- Claro, porque cometió el error de confiar en un Ministerio Público que no existe.
No existe el Ministerio Público, mi hijo. Jenny no está ahí para procesar a Y que nadie. no trabaja para el pueblo. Jenny no está ahí para procesar a nadie. Pero nosotros hicimos un programa que me imagino que se subirá antes o después de nuestro amigo, de nuestro hermano Manuelito Estrella, de unos 150 millones de dólares perdidos. Después de este. ¿Entiendes? Después de este, tú un primo. Entonces, Es tu hermano. exacto, pero es lo que te estoy diciendo. Ella no está ahí para eso. ¿Cuánto? Ahí hay 326 expedientes engavetados, que lo dijeron ellos cuando llegó. Miren, ¿cuánto tú has visto desengavetados? Ninguno. Yo te voy a decir lo que sí hace Jenny, para que tú te rías. Hay un problema con un colegio en los Cacicagos que se llama el Baby Fair School. Y yo deposité una solicitud de investigación por el problema. En la solicitud, uno de los encartados investigados es Napoleón Esteve Lavandier. Porque Napoleón Esteve Lavandier, el presidente del Tribunal Constitucional, vive frente al colegio. Y hay un problema ahí. Pero empieza con él. Eso tiene unos meses largos. A eso no le ha puesto la mano Jenny. Jenny sabe que eso está ahí. Tuvimos una discusión por ese proceso. Lo mandaron de que a jurisdicción privilegiada y lo iban a declarar inadmisible. Y cuando yo le he dicho a la muchacha, porque me lo notificaron, yo voy con la notificación y le digo yo al asistente de la directora de ese departamento. Mira, tú ves esto me da un plazo de 3 días. Ella pensaba que yo le iba a discutir porque ellos me estaban dando 3 días dije, para que aportara la prueba para demostrar la admisibilidad de mi propia denuncia. Como yo no sé hacer una, pero está bien. Y le digo yo, no, mija, déjame explicarte lo que yo quiero. Ese plazo de 3 días, yo te digo a ti que yo no voy a depositar absolutamente nada. Yo quiero que tú me la declares inadmisible. Y la muchacha se ha quedado como que le removieron la tierra de abajo de los pies. Y se ha puesto histérica y digo yo, no, mija, pero que yo no estoy guapo. Yo te estoy asegurando a ti que no se va a cambiar nada para que el plazo se vence el martes por la mañana. Tú me tengas mi declaratoria de inadmisibilidad lista para yo venir a retirarla. Para publicarla. La muchacha vuelve y me discute. No, tú verás para qué. Vuelve y me discute como que yo tengo que presentar algo que... No. Yo quiero... me conviene el auto de inadmisibilidad. La muchacha Sora se va. No la pronunciaron. La dejaron engavetada. ¿Y tú sabes por qué no pronunciaron la inadmisibilidad de la solicitud? Porque si me pronuncian inadmisibilidad, ¿dónde se va a discutir eso? En un tribunal. Y no es porque yo confío en Luis Henry Molina, sino porque el proceso se vuelve público. Oral Y contradictorio. Entonces ahí vamos a discutir sobre el contenido. Y ahí está, hay mucha gente, ahí está bailando Carola también. Bueno, pues, Carolina Mejía. sí, Pero está. entonces, espérate, atiende. La última audiencia que ese proceso tuvo fue el martes pasado. Pero estos muchachos se creen que son extraterrestres o invisibles. ¿Tú sabes quién fue el día antes, lunes por la tarde, a bajarle raya a su empleada Jenny Berenice Reynoso de que tenía que resolver ese problema de ese proceso contra ese colegio? Carolina Mejía fue a la Procuraduría General de la República a bajarle raya a Jenny. ¿Cómo? ¿Y tú sabes cómo yo lo sé? Porque es que a ellos se les olvida que yo conozco a todos los abogados. ¿Y de qué está lleno el antedespacho de Jenny? De abogados, por Dios, esperando. Pues tú quieres saber lo que pasó. Que el martes, este martes pasado, fue a la audiencia 2 muchachos de de la Dirección General de Persecuciones. ¿Quién es que controla eso? Wilson Camacho. ¿Verdad que sí? Oye, ¿de dónde vinieron? Y así lo dijeron en el tribunal. 2 fiscales nuevecitos. Nosotros fuimos apoderados ayer por la noche, o sea, después de la reunión de Carolina con Jenny, con su empleada Jenny, porque el licenciado Wilson Camacho nos dio instrucciones de que este proceso había que acabarlo. Nosotros venimos a pedir un plazo para estudiar el expediente porque fuimos designados, como dijimos ayer por la noche, y que se elija una fecha lo más próxima posible para pasar este proceso en el juzgado de paz municipal, juzgado de paz de asuntos municipales de la Barahona. Para eso que está allí. Jenny está ahí para que Carolina Mejía o
el CNC o Fran Ranieri o cualquiera le diga, mire, ese tigre me está jodiendo mucho, yo quiero salir de él. Y si es de lo de ellos, mira, yo necesito que tú me engavetes ese proceso. Por eso que está Jenny. Pero ella disimulaba más independencia antes de ser procuradora. ¿Cuál? Jenny. Pero déjame decirte una cosa. Ustedes se llegaron a creer el chiquichó del pleito de que entre Miriam y Jenny. Uh-huh. Vamos a ver que fue bien montado, ¿ah? Pero es que nada más, yo, lo que pasa es que la gente, tú le dices la cosa y no quiere aceptar la realidad. Por eso es que hay que dársela por cucharita y hay que enseñársela. Y si tú eres inteligente, tienes que meterte a poco motivo y dejar que se rompan el caco primero para después decírselo. Yo lo digo, yo no soy adulto de mayor, yo no soy niñero de mayores de edad. Tú tienes que dejar a la gente que se rompe el caco para que tú pierdas menos tiempo. Tú te puedes pasar 10 años diciéndole a una gente algo y no te creen. Se rompen el caco una vez y tú pasas 10 segundos y le dices, te lo dije. Y te creen inmediatamente. Todo el mundo te... Pero con la sangre en la mano, ahí sí. Claro, pero por Dios. Tú no puedes hacer nada de lo que se hizo allá adentro sin que los tres estuvieran combinados, porque uno hubiera renunciado. Si tú eres Jenny Berenice Reynoso y Miriam es que elabora la acusación y tú la lees, para ponerte de ejemplo, el mismo caso Medusa, y tú te das cuenta que están diciendo que la compañía Domicén fue que le pagó a Jean Alain Rodríguez y los accionistas de Domicén no están siendo investigados. Tú le dices, ¿y qué es esto? Y si te dicen eso es lo que va, a ti te quedan dos cosas. Tú le dices, no, pues mira, eso es fácil. Si eso es lo que tú vas a presentar, yo renuncio. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Yo no estoy de acuerdo con esa vagabundería. Pero ni renunció Jenny, ni renunció Miriam, ni renunció Wilson. Y tenemos ejemplo de eso. A Hamlet Hellman le dijeron que tenía que agarrar y quitarle una multa a un pendejo político. Cuando él era el director de AME, dijo, no señor, si usted me está llamando a mí para eso, yo renuncio. Yo no me presto para eso. Y renunció. Jenny puede renunciar ahora mismo. Si no aguanta la presión, el programa después que viene. Le tenemos una tarea a Jenny para que dure una semana y piense si va a renunciar o no. Pero para eso es que está ahí, mijo. Para caerle atrás asuntos municipales de un colegio, porque a Carolina se le ha cogido con esa vaina por su pana Napoleón, Lavandier. Porque es que tú estás hablando, cuando tú hablas de Carolina Mejía, cuando tú hablas de Yayo San Lobatón, cuando tú hablas de Simón Fromena, cuando tú hablas de mi amigo Paino Enrique, cuando tú hablas de Andrés Lugo Riz y tú hablas de Carolina, tú estás hablando del mismo grupo. Tú tienes que estar claro en eso. Tú estás hablando del mismo grupo. Uña y mugre todos. Así de simple. Entonces, ¿por qué tú te impresionas de que a Antonio Payá lo hayan puesto a pagar 2 cheles de fianza y para su casa va y declarado complejo? Sí. Y declarado complejo. Ahora van a hacer una investigación de 1 año, muchachos, y cuidado. Es para eso la declaratoria de complejidad, porque el hecho no es complejo. Complejo es la estimación de los daños, pero tú lo puedes presentar aparte. Tú sabes que tú en materia penal le puedes pedir al tribunal, si un hecho simple genera mucho daño que hay que cuantificar, tú le puedes pedir al tribunal que se haga la evaluación de los daños civiles separada de la penal. Claro. Tú le dices, mire, tenemos un hecho simple y tenemos una compleja evaluación de daño. Uh-huh. Vamos, que el tribunal autorice que sea procesada la parte penal separada de la civil, para que una vez establecida la responsabilidad penal, pues entonces nos aboquemos a durar el tiempo necesario para presentar la partida de los daños civiles. Eso es informe médico, tratamiento médico, por ejemplo, los gastos en que ocurría un muchacho, si el padre murió y es menor de edad, o si era el tutor legal de su padre, que eso pasa, o de sus hermanos, colegiatura, tratamiento médico, pensión alimenticia, etcétera, etcétera, alojamiento, y eso tiene que presentarse por partida por persona. Eso es complejo. Claro, pero no el establecimiento de la responsabilidad penal. Oye, además que en la parte penal el Ministerio Público está llevando la acusación como homicidio involuntario y coincide prácticamente con la defensa, que lo ha admitido. La defensa ha dicho, esto no es un caso criminal, señor, esto es un caso de negligencia. Entonces, negligencia penada. Bien. Con 2 años. Exacto, involuntario. Entonces coincide. Ministerio Público coincide con la defensa en ese sentido, pero
lo declaran complejo, pero qué complejidad. Pero es que no es complejo, porque vuelvo, la declaratoria de complejidad de un caso es concerniente a la investigación por la parte penal. No por la civil. La civil son evaluación de daño y se puede llevar separada. Y se puede primero dar una y dar la otra. El código lo establece, el Código Procesal Claro, Penal. yo lo que digo es que si el Ministerio Público hubiese acusado a Antonio Espaillá de homicidio voluntario, pues quizá tuviese mayor razón de pedir que se vuelva complejo el caso, ¿no? Pero homicidio involuntario. Tú tienes un espectáculo que tiene décadas o más de una década. Yo te voy a decir cuál es. Es una combinación. Porque el chiquichou siempre es el siguiente. El Ministerio Público presenta una acusación, los jueces la rechazan, Jenny Berenice Reynoso sale afuera del tribunal, hace un chiquichou por corrupción, pero no somete al juez. Y la gente no sabe que en el Código Penal hay varios capítulos para someter jueces. Los jueces no están por encima de la ley. La ley es que dicta sentencia, no el juez. Entonces, un juez no te puede meter 20 años cuando la condena máxima son 2. Un juez no te puede meter una condena por algo que no esté tipificado en una ley. Él mismo no puede sobrepasar la ley porque entonces él es susceptible de ser perseguido penalmente. Porque si no los jueces hicieran lo que le diera la gana, no había ley, no había código y el código está para sancionarlo a ellos también. ¿Cuántos jueces tú has visto procesados penalmente? Ninguno. Sin embargo, Jenny sale y pone en su Twitter que siga la cultura de corrupción. Permeando el Sí. tema judicial. Pero no somete al juez. No lo somete. Y yo estaba ahí. Yo te voy a poner un ejemplo, Víctor Díaz Rúa. El caso de Víctor Díaz Rúa y de Mustafa Bonabá se separó y se empezó a procesar a Víctor Díaz Rúa. Y yo fui uno de los querellantes. Querellantes estábamos, Freddy Aguaviva, la Fundación Primero Justicia de Surún, Junior Ramírez con el CONA y la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. Estábamos ahí. Junior retiró la de él, pero los otros no quedamos. Se cuestionó la participación de ese 3 y el tribunal tuvo que admitirla. Y quien le dio piño a esos tigres fui yo al final. Y tú sabes lo que alegaba Víctor Díaz Rúa, que él no conocía la querella. Entonces, agárrate de esa silla. 8 meses antes de ese show, Víctor Díaz Rúa presenta un recurso de inconstitucionalidad en contra del párrafo tercero del artículo 85 del Código Procesal Penal, que es el que permite a cualquier ciudadano querellarse por cualquier acto ilegal cometido por un funcionario público o en violación de derechos humanos. Él quería quitar al pueblo el derecho de querellarse. ¿Y tú sabes con qué él sustentó su calidad para interponer ese recurso? Con la querella que él dijo que no conocía. No. Así mismo, así como tú lo oyes. Y el recurso, la querella del recurso lo firmaba el mismo abogado conjuntamente con él, que era Tony Delgado. Y está Jenny ahí, le digo yo a Denis es varón, que es la mano izquierda de Jenny en la fiscalía, porque la derecha era Mircea de Guzmán. Le digo yo a Denis, con ella sentada ahí, préstame la acción. Yo participé, yo intervine voluntariamente en esa acción. Invité a todo el mundo, que por eso el Tribunal Constitucional de esa época tuvo que rechazar la petición a Víctor Díaz Rúa por el lío que le armamos. Y yo agarro y digo, miren, esta no es la acción suya, porque esta es la firma suya. Y ven acá, Tony, ¿cómo es que tú firmas esto y tú dices aquí que tú no conoces esta vaina? Pero mira la firma tuya aquí. Y Tony Delgado hizo así, se agachó en el escritorio, pues no sabía dónde meterse, eso se fue abajo de la risa. Y el juez de instrucción se llamaba Leomar, no me acuerdo del apellido, pero yo tengo la sentencia por ahí. Y Leomar, para zafar a Víctor Díaz Rúa y declarar nula la persecución, dijo que el hecho de que él haya utilizado la querella, que él decía que no conocía, como anexo en su acción de declaratoria de inconstitucionalidad, no significaba que él conociera la querella. Eso es prevaricación de librito. Es una acción penal. Jenny, en vez de agarrar y decirle, repita eso, magistrado, por favor, y discúlpeme, porque yo creo que yo no oí. Y él ponerlo a repetirlo y decir, no, espérese, magistrado. Quédeseme ahí, no se me vaya. Denny, ve y búscame los 2 policías que están allí, porque eso es flagrancia. Eso es flagrante delito.
Ve y búscalo y dile que me lleven al magistrado para allá arriba. ¿Qué hizo? Salió afuera, hizo un chiqui show, dio una rueda de prensa. ¡Que siga la impunidad! Una vaina así fue que dijo, lo puso en su Twitter y se fue. Yo le dije, pero ¿y se va a quedar ahí? ¿Tú no lo vas? Pues yo estaba ahí en el salón de audiencia. Es un show. Es un show. Es un show. montaje. Es un montaje. Es un montaje. Mira lo de Wilson cuando termina de entrevistar a los hermanos Espaillat, con las frases contundentes de mostraron una inmensa irresponsabilidad y negligencia. Y después remata con esto que es más grave. Cuando acusa a Antonio Espaillat de tener un desprecio por la vida humana. Pero sin embargo lo acusa de homicidio involuntario. Pero es que es un show. Es igual todos los casos de corrupción. Es el mismo show. ¿Dónde están todos? En su casa. Si tú me dices que uno se le zafa, perfecto. Dos, perfecto. Pero todos están en su casa. Sí, eso es imposible exacto. numéricamente hablando. Todos están en su casa. Pero peor aún, yo me quedé esperando qué iba a pasar con el pulpo eléctrico. No, No fue de que una malversación todavía, una locura de miles de millones de No, pesos. ellos se iban superando porque el calamar era lo último. El calamar era que el pulpo eléctrico. No pasó nada con el pulpo eléctrico. pues yo te puedo decir por qué. Y Maxi Montilla era el anticristo. Yo te puedo decir por qué. Supuestamente, ¿no? ¿Quiénes son los generadores? Anda, el diablo. ¿Quiénes son los generadores? No me digas Todo cae ahí son- mismo. No me digas que el CNC. Sí. Todo cae ahí. Jaina, Itabo, todos están en el CNC. Si mal no recuerdo, el director del grupo Lina, que fue que es Itabo, Félix Castellano García, CNC. Jaina, ¿de quién es? Inicia, ¿no es? Grupo Vicini, Felipe y Juan están en el CNC. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si tú eres el generador eléctrico, tú no te das cuenta si alguien empieza a comprar material eléctrico al cual está conectado tu planta, sobre lo cual tú tienes control de manera irregular, Pero claro que sí. inmediatamente. Pero claro que sí. Entonces, ¿qué tú haces? Porque tú eres el que tiene el control. O tú vas y dices, no, es que fulano de tal está haciendo un lío ahí con el material eléctrico. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces tú no me puedes echar la culpa de eso a mí. Si hay una falla en la generación por estar cambiando disparate que no hay que cambiarlo, entonces eso no va a ser culpa mía. Tú vas, ¿verdad? ¿Y por qué no fue nadie? Porque todos tenían conocimiento de lo que él estaba haciendo. Y si todos tenían conocimiento de lo que él estaba haciendo y lo permitieron, ¿por qué tú crees que es eso? Habría que preguntarse, ese grupo que no deja pasar una, no hay una, tú vas a poner un panel solar en tu casa y esos tigres te caen arriba porque es a ellos que tú tienes que comprar la vaina. Ese grupo indolente que no perdona a nadie, le iba a perdonar a Maxi Montilla de que porque era hermano de Danilo, el tigre que ellos arrodillaron Cuñado de Danilo. en su gobierno, arrodillado a Danilo. Que se les riera en la cara supliendo él el material eléctrico que ellos podrían suplir. Negativo. ¿Por qué tú no le haces la pregunta apropiada a Maxi Montilla? Maxi, manito, ¿con quién era que tú dividías? Y yo te apuesto a ti a que Maxi va a tener una historia sumamente interesante. Y yo te apuesto a ti a que esa historia interesante la conocen en la Procuraduría. Por eso ni para allá miraron, manito. Por eso ni vieron para allá. Es imposible tú mover un cable en el sector eléctrico sin que esa gente lo sepa. Pero óyeme bien, el gremio que agrupa a los suplidores eléctricos, ¿tú sabes dónde tienes representación en el CONEP, manito? ¿Quién es el presidente del CONEP? Marrancini. Celso Juan Marrancini. ¿Hijo de quién? De Celso Marrancini padre, que está en el Consejo Nacional de Competitividad desde el 2017. ¿Tú te crees que Maxi Montilla le iba a sacar la lengua a esos tigres y que Celso Marrancini no se iba a enterar? Estando ellos ahí, al lado del hijo de él. Mentira. Ellos sabían todo lo que se movía ahí. Si lo dejaron pasar fue por algo. Entonces, ¿a quién es el primero que hay que jalar en ese expediente? A Celso.
a ese grupo de representantes que son los que tienen el control de eso a nivel privado, de todo. Ellos son los suplidores de material eléctrico. Ahí tú tienes tu respuesta, mijo. Háblate con Maxi. Dile, ven acá, ¿qué fue lo que pasó aquí? Tú siempre vas a caer en el mismo sitio porque ese es el control. Todos los huevos se pusieron en la misma canasta. O ellos se pusieron en la misma canasta todos. Y está aquí en el país. ¿Quién? ¿Pero y quién le va a meter la mano? Pregúntale, ven acá, Maxi. ¿Quién eran los socios tuyos? Porque tú no me vas a decir a mí que tú agarraste atento a ti, que tú eres el cuñado de Danilo y tú te metiste contra los generadores y contra los distribuidores y contra los suplidores. Hacer lo que te dio la gana a ti y que atento a ti. Eso no es verdad. Cuando esos tigres le daban pela al presidente que era tu cuñado y a ti te dejaron pasar, no, negativo. Dime, ¿cómo fue que se armó esto y con quién era el can? ¿Con quién era que tú hablabas? ¿A quién era que tú representabas? ¿Y cuál fue tu error? Ninguno, porque él no está preso. Él no fue procesado. Bueno, le hicieron pasar mal un momento. Un estrujón por miles de millones. ¿Tú no lo aguantas? Antonio Espallano quería aguantar esas 2 malas noches que... Pero tú no has visto a Antonio. ¿Tú no lo has visto? Lo veo ahí. Se te mata en una cárcel. Eso no coge, eso no aguanta presión. Mira, ese señor que no aparentaba la edad que tiene y ahora sí la aparenta en 2 días. Pero tú no ves cómo todo el mundo se pone viejo. Cualquiera. Tú no ves cómo todo el mundo se pone viejo. Mira, Jean Alain Cualquiera no. Estaba nuevecito en la Procuraduría. Ya, cualquiera de ese nivel. De ese nivel. Jean Alain cogió 2 malas noches la hemos cogido. No, pero acá. Tú estás tocando un motor de... Jean Alain cogió su chirola porque le dijeron cállate. Si Jean Alain dice quién fue que le entregó esos cheques de Domicén, no se pasa un día en la cárcel. Oye, que te lo estoy diciendo. Ellos fueron los que le dijeron por el equipo. Y no estoy diciendo que no hiciera nada ilegal. Te estoy diciendo que el poder de esos tigres da, así mismo como dio, para que sacaran a Macarrulla y no lo procesaran, Macarrulla Senior, para que Junior fuera de su casa al tribunal a perder el día entero, para al final firmar un acuerdo y no pasarse un día en Chirola. Ese mismo grupo hubiera dicho, no, a Jean Alain, sácamelo del expediente y te lo sacan. O deje esa vaina así. Y lo hubieran dejado. Remberto Pichardo con nosotros en La Quinta Pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir, todo eso.